Hola, hola, bienvenidos a su canal Java Devs. Hoy vamos a crear un servicio con Spring Boot y JPA. Vamos a utilizar persistencia y vamos a mapear entidades. Si te quedas hasta el final de este video, vas a lograr hacer una aplicación totalmente funcional utilizando JPA y vamos a persistir en nuestra base de datos, en este caso Postgres. Y vamos a también a poder utilizar para realizar consultas a la base de datos. Bien, dicho esto, empecemos. Vamos a crear un proyecto. Para crear un proyecto es con el initializer. Entonces creamos un Spring Initializer, seleccionamos la versión de Spring Boot 3.2, seleccionamos Java, el lenguaje y acá el paquete, persistencia. El nombre del artefacto, para los que no saben qué es un artefacto, es la definición que se utiliza en Maven. Persistencia, jar el empaquetado y la versión de Java 17. Me sugiere las últimas 13 librerías que he utilizado. Bueno, de hecho he utilizado más, pero les voy a mostrar cuáles son las dependencias. Spring Web primero. Agreguemos otra dependencia que sería Lombok. Agreguemos otra dependencia más que sería DevTools. Ahora vamos a utilizar el de la base de datos, en este caso Postgres. Y utilicemos y por supuesto tenemos que utilizar Spring Data. Spring Data JPA y vean que se agrega Hibernate. Una vez seleccionadas las 5 dependencias, le damos Enter y lo que va a suceder es que nos va a crear un proyecto. Generar en este folder, le damos a abrir. Y listo, ya tenemos el proyecto creado, demo persistencia. Nos vamos a la opción de Java, Java Projects, y vamos a crear nuestras clases. En este caso, nuestra clase modelo, que sería para mapear la base de datos. Para poder mapear en base de datos, para poder mapear una clase de base de datos, necesitamos tener una instalación de Postgres. Yo estoy utilizando un manejador de base de datos que se llama DBbeaver, pero también se puede hacer con otras herramientas que más adelante les iré mostrando. Entonces nos conectamos al servidor de Postgres local, en mi localhost puerto 5433, base de datos Postgres, o sea, base de datos Postgres, esquema público. Y en el esquema público, pues tendríamos que crear una tabla llamada empleado. Yo ya tengo la tabla creada. Des en cuenta que estos van a ser, estos que están acá, van a ser los atributos que tengo que escribir en la clase. Ese es como que el truco o receta de cocina, si lo quieren ver así. Necesitan mapear una tabla, crean su tabla y le dan acá para ver los atributos que tiene su tabla. No se preocupen por el código de esto. El create table se los dejaré como un comentario fijado para que lo puedan ver y crear o replicar en su base de datos persistente. Para crear la entidad empleado, que sería su homólogo en la base de datos de la tabla empleado, tenemos que irnos al paquete original de nuestro proyecto y sobre este paquete vamos a crear otro paquete y ese se va a llamar entidades. Una vez se cree el paquete, vamos a agregar una clase y esa va a ser nuestra clase modelo. Sería empleados. Listo. Una vez tenemos nuestra clase empleados, como dije hace un ratito, la clave de esto es los campos que tienen la base de datos. Entonces tenemos un ID empleado y estos vienen a ser atributos. Entonces sería private long ID
empleado. Private string. ¿Qué otro atributo tenemos? Nombre empleado. Nombre empleado. Y tenemos private string. Dirección, edad y puesto. Entonces sería dirección, private string, edad, private string, puesto. Entonces ya tenemos los atributos de la clase. Pero esta clase todavía no es ningún tipo de entidad. Entonces vamos a anotarla, arroba entity. Pero cerciorémonos que sea entity de Jakarta. Jakarta Persistence. Y nos indica que es una especificación de entidad. Después de mapearla como entity, vamos a mapearla como table. ¿Y por qué vamos a mapearla como table? A anotar, porque en la base de datos en la tabla se llama empleado y no empleados, como está aquí en plural, y tiene una denotación o una escritura con una E minúscula. Y aquí en la clase, toda clase empieza con mayúscula, entonces no cumple. Hay una forma también de agregar getters and setters de una forma automática y eso se hace por medio de la anotación de Lombok Data. Des en cuenta que ahorita está acá indicándonos el IDE que necesita tener unos métodos de acceso, o sea, los getter and setter y un constructor con parámetros y unos sin parámetros. Pero para tal efecto vamos a utilizar Lombok. Entonces la anotación es Lombok Data, o sea, de data. Des en cuenta que ya se quita esas advertencias. Para el tema de los constructores nos hace falta all ars constructor. Y all ars constructor ya implementa el toString y los constructores. Entonces ya hay varias anotaciones agregadas cuando hacemos esa implementación. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta definir la llave primaria para efecto, entonces arroba ID, siempre de Java Persistence. ID empleado es la llave. También nos hace falta indicar con column, arroba column, siempre de Jakarta, name, y vamos a copiar el nombre tal cual está en la base de datos, el nombre de la columna, que en este caso es nombre guión bajo empleado. Nombre guión bajo, perdón, ID guión bajo empleado. Es el de la llave primaria. ID guión bajo empleado. A la llave primaria todavía le hace falta agregarle otra anotación. Y esa anotación sería el generation value. Generation value. Y aquí nos da un Java Docs de que es, y eso es especialmente para trabajarse con llaves primarias. Entonces, generation value, que es una interfaz, vamos a agregar una estrategia. ¿Y qué tipo de estrategia vamos a utilizar? El tipo de estrategia que vamos a utilizar es identity. Y esa sirve para asignarse en llaves primarias como un valor único. Entonces ahora nos hace falta hacer una anotación acá, arroba column.
Y estoy haciendo esas anotaciones porque en la base de datos el campo se llama nombre-empleado y en el atributo se llama nombre empleado. Entonces es diferente. Entonces para los atributos dirección, edad y puesto no los voy a anotar con @column porque esos atributos se llaman de igual manera en la base de datos. Dirección, edad y puesto son idénticos. Se llaman de la misma manera. Dirección y edad de puesto se llaman iguales. Entonces, ahí ya tenemos nuestra clase entity creada. Ahora necesitamos crear nuestra conexión a base de datos. Vamos a cerrar acá esta clase y la conexión a la base de datos la hacemos en un archivo de propiedades llamado application properties. Todo proyecto Spring Boot trae este archivo. Entonces, estamos acá en Resources, Application Properties y vamos a agregar la propiedad spring.datasource.url. Y aquí vamos a agregar el URL de la base de datos. Y esta sería mi URL. Esto lo copié de las propiedades de conexión de mi gestor de base de datos. Ahora me hace falta crear otra propiedad, Spring Data Source.username. Y ese sería mi nombre de usuario de la base de datos. Ahora vamos a agregar el password. Y bien, ya hemos agregado el password. Ahora nos falta agregar el driver. Driver class name. Este driver es de la clase or_postgres.driver. Esta clase es la que agregamos como dependencia en el POM XML de este proyecto. Ahora nos hace falta agregar el dialecto. ¿Qué es el dialecto? Pues es el lenguaje con que se va a comunicar el driver, o sea, Hibernate con la base de datos. Es la forma como Hibernate identifica qué tipo de dialecto de base de datos va a utilizar. Ya puede ser que sea Oracle, MySQL o Postgres. Entonces es como que definirle con qué tipo de base de datos se está comunicando. Entonces eso lo hacemos con Spring JPA Database Platform. Y listo, ya hemos agregado el dialecto, que se dan cuenta es de Hibernate. Ahora nos hace falta agregar Spring JPA Show SQL igual a True. Si se dieron cuenta, en un par de líneas, 3 líneas, se configuró el servidor, pues, que sería el URL, usuario, password, y en las líneas siguientes el dialecto, el driver, y la última línea pues es el JPA para habilitar que se muestre el SQL. Esa información la obtuve, me fui a mi dbeaver, en mi conexión, en mi servidor, mi nombre de conexión que se llama Postgres, clic derecho, editar conexión, y justamente acá me da el URL, entonces solo lo copié y lo pegué. Las instalaciones por defecto de Postgres se hacen en el 5432. En mi caso yo tengo más de una instalación, o sea, más de una instancia, entonces por eso tengo la 5433. Y aquí está el usuario y la contraseña que ustedes vieron que tipié en el archivo. Y con esto ya tienen hecha una conexión a la base de datos con un archivo properties. No necesitan crear una clase mi conexión como se hace de la forma tradicional o configurando XMLs extensos. No, solo con esos parámetros se configura y ya todo está listo. Bien, ahora vamos a programar el JSON que va a recibir nuestra aplicación, el JSON de entrada. Para programar ese JSON de entrada, nos vamos a crear un nuevo paquete.
Para crear un nuevo paquete y que quiero que sea a nivel raíz de la aplicación, me voy acá a este nivel donde está nuestro nombre de aplicación, le damos nuevo, paquete y vamos a crear un DTO, un paquete DTO. Y ese paquete DTO, perdón, y aquí en este paquete DTO vamos a crear una clase llamada empleado DTO. Para los que no saben qué es un DTO, es un Data Transfer Object. Y este Data Transfer Object nos va a servir como formato JSON, nos va a servir como el JSON de entrada para nuestro response. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos agregar? Atributos. ¿Y qué atributos vamos a agregar? Private, string. Vamos a agregar los atributos de la base de datos sin el ID. Entonces sería nombre de empleado, nombre, empleado, private, string, dirección, edad y puesto. Entonces sería dirección, private, edad y puesto. Entonces aquí lo que hemos hecho es definir esos atributos. Dirección, edad y puesto. Solo que en el atributo de edad no es un string, sino que es un numérico. Entonces sería un integer. Des en cuenta que aquí nos sigue marcando que nos hacen falta que estos atributos se seteen. Entonces vamos a utilizar Lombok data. Cuando digo utilizar Lombok es porque pertenece a Lombok. Cuando le doy clic control, aquí dice Lombok data. Y de igual forma vamos a utilizar los constructores con parámetros. Entonces es el all arguments constructor el que me da esa funcionalidad de los constructores vacíos y con parámetros. Entonces aquí ya tengo definido el DTO que va a recibir la información en formato JSON por medio del controlador. He detectado que tenemos un pequeño inconveniente en nuestra clase entity empleado, justamente en el campo de edad, en el atributo. Entonces me voy a empleados, que es la entidad, y edad lo habíamos colocado hace un rato como entero, como cadena, pero es un entero. Entonces sería hacer este cambio con integer. Des en cuenta que no tienen que cambiar métodos getter and setter porque todo se administra por medio de Lombok data. Entonces solo se hizo el cambio acá y ya todas esas correcciones se fueron por defecto. Y eso lo sé porque revisé en la tabla y veo que edad está definido en la base de datos como un integer. Entonces hay que hacer el cambio. Bien, una vez hecho esta corrección, vamos a agregar el repositorio. ¿Y qué es un repositorio? Pues es un patrón de diseño para persistencia. Hay en otras formas de trabajo con Java que lo llaman DAO. Ese también es otro patrón de diseño, pero con Spring Boot es mucho más fácil utilizar repositorio. Entonces, dicho eso, vamos a crear otro módulo, o sea, otro paquete. Le di clic en más, New Package, repositorio. Perdón, repositorio. Y aquí en repositorio vamos a agregar vamos a crear una interfaz. Entonces aquí en repositorio le doy clic en nuevo, interface, y el nombre de la interfaz tiene que tener relación con la entidad. ¿Eso qué quiere decir? Que sería empleado repositorio. Empleado repositorio. Y bien, a esta interfaz empleado repositorio para que sea funcional y funcione como tal, o sea, como un repositorio, hay que heredar. Y para heredar utilizamos la palabra clave extends. ¿Y de quién va a heredar? De CRUD repositorio. Repository, que es de un paquete de Spring Framework Data. Entonces le damos clic, abrimos menor que,
Y ahora le vamos a indicar CRUD repository, le vamos a indicar cuál es el modelo y cuál es la llave. Entonces el modelo es la clase empleados. ¿Y cuál es la llave? De tipo long. Y ya con esto tenemos una interfaz de tipo repositorio con acceso a todos los métodos habidos y por haber en un CRUD. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos acceso a save, guardar y actualizar. Y tenemos acceso a hacer búsquedas como un find all o un find by ID. Entonces aquí ya tenemos implementado por medio de la herencia un CRUD. Ahora necesitamos agregar la lógica de negocio para persistir un empleado. Y la lógica de negocio siempre va en un services. Entonces vamos a agregar un paquete nuevo que se va a llamar services. Entonces package services. Y en ese paquete services vamos a agregar una clase de tipo servicio. Entonces hagamos clase y la vamos a nombrar empleado servicio. Empleado servicio. Y esta clase empleado servicio, para indicarle a Spring que es un servicio, agregamos la notación services. Pero services de Spring. Entonces ya tenemos la clase empleado servicio. Bien, ahora bien, lo que nos hace falta es interactuar con los datos. Para ello vamos a inyectar dependencia. ¿Y qué dependencia vamos a inyectar? Empleado repositorio. Y eso se hace de la siguiente forma. Private, el nombre de la interfaz, empleado repositorio. Le colocamos un nombre, empleado repositorio. Y para que sea una inyección de dependencias, hay que anotarlo con AutoWired. Y ya tenemos inyectada la dependencia. Ahora vamos a crear un método público, public, el cual a su vez va a devolver una lista, pero una lista de Java útil. Va a devolver una lista de empleados, y eso eso se va a llamar consultar empleados. Y la lógica de esto va a ser retornar return. Entonces sería empleado repositorio punto final. Ahora bien, acá tenemos, pues nos está indicando un error porque este método final lo que hace es devolver un iterable, aquí lo podemos ver, un iterable de empleados y nosotros le estamos diciendo que devuelve una lista. Entonces lo que hay que hacer es castear ese resultado y con eso se resuelve ese pequeño inconveniente. Ahora lo que necesitamos hacer es registrar el empleado. Entonces para el efecto vamos a crear un nuevo método, public, y a devolver empleados, registrar empleados, por ejemplo, y va a recibir una entidad a empleados y va a retornar el registro del mismo. Entonces sería empleado repositorio punto save. ¿Y qué es lo que va a grabar? ¿O qué es lo que va a persistir? Perdón, el empleado. Da una advertencia para que suprimamos los nulos y agregar un poquito de documentación con un Java Docs. Y bien, con esto ya tenemos implementada nuestra clase de servicio con dos métodos importantes, que es uno consultar el empleado, y el otro persistir el empleado, por medio de un servicio utilizando patrón MVC en Spring Boot. Si han llegado hasta acá, ya casi todo lo tienen listo, ya solo falta
pues la capa que interactúa con la parte web, que sería el controlador. Entonces nos hace falta crear un controlador. Y ese controlador, pues nos vamos otra vez al paquete raíz. Vamos a agregar un nuevo paquete que se va a llamar controllers. Y aquí van a estar todos los controladores del sistema. En este caso, vamos a agregar un controlador. Nos posicionamos en el paquete y vamos a crear una clase que la vamos a llamar, la vamos a nombrar empleado controller. Una vez que tengamos la clase empleado controller, la vamos a anotar con res controller. Res controller para que sea un servicio res de tipo controlador. Ahora un request, vamos a agregar otra anotación, un request mapping. Y el request mapping nos va a servir para indicar parte de la URL, que sería API. Ahora vamos a inyectar o a programar la inyección de dependencias del empleado services. Entonces sería empleado servicio, servicio de empleado. Este solo es el nombre. Esta es la inyección de dependencias, pero hasta que agregamos @autowired. Listo. Ya se ha inyectado de la dependencia. Ahora necesitamos crear un método público que devuelva una lista siempre de Java útil, una lista del objeto empleado. Ten en cuenta que sería de la tabla como tal. O sea, vamos a recuperar toda la información de empleados. Consultar empleados. Y hacemos uso del services. Entonces sería servicio empleado punto consultar empleados. Eso sería en el return, perdón. Y ahí estaríamos devolviendo la lista de empleados a nivel de método, pero nos hace falta indicarle a Sprint qué tipo de API va a ser. Entonces sería una petición get mapping. Entonces sería un get mapping. Indicamos el URL, listar empleados. Ya para ir finalizando la programación, nos hace falta crear el método que persista en la base de datos. Entonces sería un public empleados, registrar empleado. Y aquí viene algo interesante. Vamos a agregar una anotación que se llama request body. Y el request body es lo que va dentro es el JSON que cuando ustedes utilizan Postman, por ejemplo, hay un apartado que dice body. Y en ese apartado ingresan un JSON. Entonces aquí request body vamos a agregar empleado de TO. ¿Por qué vamos a enviar empleado de TO? Porque queremos que la respuesta que el JSON que nos envíe el cliente no tenga la estructura de la base de datos, sino que esto lo recibimos de la calle, o sea, de la petición, lo que viene en el parámetro. Por eso es que utilizamos el DTO. Vamos a formatear este código. Y aquí nos tira ciertas advertencias. Vamos a ver acá. Listo. Entonces, empleado de TO, tenemos que importarlo. Demo de TO.
Entonces el empleado DTO que se recibe en el JSON, para poderle asignar sus valores a la entidad que vamos a persistir, necesitamos crear un objeto, pero de empleados. Ojo que no empleados DTO, sino que de empleados. Entonces, empleados, que esta es la entidad, empleado, new, empleados. Y vamos a quitar los valores del constructor, que acuérdense que esto es lo que está por medio del Lombok. Pero aquí, si no estoy mal, nos va a marcar un error porque no está definido el constructor vacío. Entonces, para arreglar el tema del constructor vacío, vamos a guardar acá y nos vamos a ir a la clase empleados. Y en la clase empleados, que es la que maneja la persistencia, la que tiene el arroba entity, vamos a agregar arroba no arguments constructor. Des en cuenta que tenemos el no y el all arguments. O sea, le estamos diciendo que vacío y también constructor con parámetros. Entonces ahí ya quitó el error que estaba acá. Y ahora necesitamos ir asignando, lo que hice ahí fue formatear el código. Entonces ir asignando a la entidad los valores que vienen del JSON. ¿Y eso cómo se hace? Empleado.set dirección, por ejemplo. Y para setear la dirección, entonces lo tenemos que recuperar del valor que viene en el JSON. Entonces sería empleado DTO, empleado JSON sería acá. Aquí hay un pequeño detalle. El código está de esta forma, sin el arroba, y eso es un error, porque lo que se recibe aquí como parámetro es un request body. Un request body es una anotación. Entonces, por ende, por ser una anotación, tiene que ir de esa forma. Entonces hacemos el request body, se quita el error, y ahora sí vamos a ir asignando a la entidad. Entonces el JSON que viene en la petición, empleado.json, get dirección. Y ahí asignamos el primer valor. Después, empleado.set edad. Vamos a escribir empleado JSON.get edad. Y ahí ya llevamos dos parámetros, dos atributos seteados. Empleado, entiéndase, empleado es este objeto de acá, que es la entidad, .set, nombre empleado. ¿Y de dónde recupero el nombre de empleado? Del JSON. Empleado JSON.get nombre empleado. Ya solo nos hace falta el puesto. Entonces sería empleado.set puesto. Y el valor se recibe de empleado JSON.get puesto. Entonces ya con esto ya tenemos los atributos de la base de datos y del JSON seteados. Entonces ya tenemos los atributos. Des en cuenta que no seteo el ID porque el ID se genera como entity. Entonces, ¿qué hace falta? Persistir esa información en la base de datos. Entonces sería return servicio de empleado, que sería el que está anotado como una inyección de dependencia. Entonces sería servicio empleado punto registrar empleados. ¿Y qué es lo que le mandamos? La entidad de empleado. Y este a su vez lo que retorna es un empleado. Suena un poco confuso, pero lo que hicimos acá es ir al services. El services va al método registrar empleados. Él recibe una entidad y devuelve empleados. Entonces nos vamos al controller y tenemos que afinar todavía acá este método, porque este método todavía no es un API. Entonces necesitamos hacer un post mapping.
le definimos un URL que sería registrar empleado. Y ya con eso ya tenemos una lista de empleados y un registro de empleados. Acá, esto que se marca en este color como de advertencias, es porque seguramente estamos haciendo llamado de algunos paquetes que no utilizamos. Quitamos ese paquete que no se utiliza y ya no marca ninguna advertencia. Pueden ir deteniendo pantalla para ir viendo el código y que les quede tal cual para evitar errores cuando lo ejecuten. Bien, para hacer la prueba del servicio, nos vamos acá, levantamos el servicio, lo voy a detener, solo para que miremos cómo es. Vamos a Dashboard, iniciamos el servicio y después nos vamos a Postman. Pueden hacerlo individual, en mi caso lo tengo como una colección dentro del proyecto. Entonces tengo una colección de tipo post, porque vamos a registrar datos en la base de datos, entonces tiene que ser post. Este URL se conforma como API registrar empleado, esto es de acá. API registrar empleado. Entonces hagamos una prueba. Empleado nuevo, por ejemplo. Veamos y nos da un status code 200. Eso significa que se ha actualizado. Se ha agregado, perdón. Ahora agreguemos otro empleado que sea, que le guste Java, por ejemplo. Puesto Java. Nuevo. Y listo, se ha creado. Ahora hagamos una colección para devolver los datos que están en la base de datos a un nuevo request. Y esta va a ser la lista de empleados, por ejemplo. List empleados. Lista de empleo. Esta lista de empleo va a ser un get. Va a ser un get de los empleados. Entonces me voy al controller. Le damos guardar. Nos vamos al controlador. Acá. Y el endpoint se llama lista de empleados. Acá. Lista de empleados. Guardar. Y consultar. Y en efecto lo que hace es devolvernos todos los empleados que se han venido registrando. Entonces con eso ya tenemos un registrar y consultar. No olviden dejarnos un like y suscribirse. Eso es todo. Saludos.